Vamos a ver cuáles son los mejores consejos para que puedas mejorar tus glúteos en casa. Sí, sin necesidad de ir a un gimnasio. ¿Porque es posible? Por supuesto que sí. Vamos a verlo. Hay una principal diferencia de entrenar en casa a entrenar en gimnasio, y es que muchas veces nos podemos ver limitados por el kilaje total que nos ponemos en los ejercicios. Esa tensión mecánica que sin duda alguna es importante para la hipertrofia y ese peso en los ejercicios, pero que sin duda alguna no es lo único que sirve para hacer crecer un músculo. Vamos a ver qué otros aspectos hay importantes que puede que estés descuidando. Porque en serio, antes de empezar, créeme, hay gente que se piensa que la única forma de aumentar un músculo es a base de ponerte más peso, de progresar a base de más peso y más peso y más peso. Pero si eso fuera real, acabaríamos moviendo 3.000 kilos, 50.000 toneladas y estaríamos siempre cada vez más fuertes y cada vez tendríamos que levantar más peso, y eso no es así del todo. Sí que es cierto que aumentar el peso en los ejercicios puede ser una forma de progresar, pero hay muchas otras de progresar y de también aumentar el trabajo en el músculo objetivo que queremos mejorar. Así que no te preocupes, no tienes por qué llegar a mover esa cantidad de kilos como hacía ese competidor de powerlifting, sino que puedes conseguir muy buenos resultados a pesar de no incrementar siempre el peso en los ejercicios. O si entras en casa y no tienes esa opción, hay muchas otras formas de estimular el glúteo. Vamos a verlas. Una de las cosas que hará que tu músculo aumente es súper básica, súper simple, pero me la quiero quitar primero en este vídeo, que es la constancia. El hecho de seguir entrenando un músculo de forma constante hará que mejore. Una persona que simplemente deja de entrenar, que tiene parones, que se hace una falsa creencia de que en casa no puede seguir entrenando, que antes iba al gimnasio pero ahora como han cerrado y tal, ya en casa no va a poder, se está autoimponiendo sus límites y ese va a ser su freno. Pero sin embargo, la persona que siga estimulando un músculo, porque el músculo no es normal, aunque hoy en día lo veamos como algo normal, no es normal someterlo a tanto estrés específico, tanto trabajo muscular. Al final no le quedará otra que aumentar el tamaño, que responder a ese entrenamiento. A base de la constancia y la repetición tendremos un músculo sano, fuerte y que irá aumentando. Digo que no es normal entrenar un músculo tanto en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Porque si pensamos en nuestros ancestros, estaban cargando rocas, levantando troncos y recogiendo litros de agua para llevarlos a la aldea y matando a un mamut y después haciendo fondos en sus colmillos. Pero hoy en día no es normal entrenar los músculos, y si empezamos a estimularlos un poquito, pues verás como ellos responden. Pero otro consejo, ahora sí, este es muy importante para mí, para trabajar bien los glúteos en casa y que aumenten sin necesidad de tener kilajes, cientos de kilos, es pues simplemente trabajar más a una pierna. No tienes por qué hacer toda tu rutina en casa de trabajos unipodales. Puedes trabajar algunos bipodalmente, es decir, con las dos piernas, para que se entienda, y de vez en cuando entrenar también a una pierna. E incluso intentaré dar mucho más énfasis a algunos ejercicios que sean a una pierna, como por ejemplo, uno muy bueno sería la sentadilla búlgara. Y es que para que seas consciente de lo efectivo que puede ser trabajar una pierna, quiero que pienses en esto. Habrá personas que podrán hacer 10, 15, 20 dominadas. Pero ¿cuántas puedes hacer a un solo brazo? O quizá puedas levantar 100 kilos en un hip thrust o en una sentadilla, pero ¿cuánto podrías levantar a una sola pierna? Como puedes ver, cuando trabajamos con una sola extremidad, la carga que necesitamos se reduce muchísimo, porque es muchísimo más desafiante trabajar a una sola extremidad, por lo que podemos beneficiarnos de eso para entrenar en casa y tener el mismo estímulo, la misma intensidad con la que harías 10 repeticiones con dos pies, pero a una sola pierna. Podrás llegar a 10 repeticiones al mismo nivel de intensidad sin la necesidad de añadir tanto peso. Otro consejo que te doy para cuando entrenes en casa sería que intentes aumentar el rango de recorrido de un movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ejercicios como las subidas a cajón, o en caso de estar en casa, subidas a una silla, a una pierna, buscando bajar todo lo que puedas manteniendo la tensión en tus glúteos y subir hasta arriba del todo, o hacer una sentadilla búlgara con recorrido extendido, elevando el pie de alguna forma, como por ejemplo con un libro, va a hacer sin duda alguna que tu musculatura trabaje muchísimo más. Y es que el músculo podrá elongarse y acortarse
en una mayor proporción y ejercer fuerza en un rango mayor. Cuando, por ejemplo, no aumentamos el rango de recorrido, pues, por ejemplo, si hiciera una dominada y solamente bajo hasta aquí y subo hasta aquí, bajo hasta aquí y subo hasta aquí, me está faltando todo este rango de músculo sin trabajar por no quedarme colgado por completo en la dominada. Por eso, al igual que es interesante hacer dominadas de recorrido completo, también sería interesante trabajar los glúteos en recorrido completo. Esos solamente son 2 ejemplos, pero podrías aumentar el rango de recorrido en más ejercicios. Otra tercera técnica muy buena que te voy a recomendar es que debes hacer una rutina específica para entrenamiento de glúteos. Y a ser posible, una rutina específica de entrenamiento de glúteos en casa. No sirven las rutinas de saltitos, no sirven las rutinas de cardio, no sirven las rutinas de zumba. Y es que muchas veces cuando queremos aumentar de tamaño el glúteo también hacemos rutinas en casa de más cosas, pero esto realmente, siendo totalmente sincero, lo único que va a hacer es añadir más volumen residual a tu cuerpo, a tu musculatura, y no vas a permitir que se recuperen de forma óptima. Además que vas a drenar mucha energía con diferentes ejercicios y estás al final desviándote un poco. Si tu objetivo principal es el aumento de los glúteos y lo quieres hacer en casa, deberás poner eso como prioridad. Por lo tanto, tu máximo tiempo, tu energía, tus recursos, todo lo que tienes deberás dedicarlo en hacer una buena rutina de entrenamiento de glúteos en casa. Esa es la forma más específica para mejorar. En el caso de que yo quisiera, por ejemplo, ser un gran nadador, mi rutina tendría que ser principalmente nadar y hacer ejercicios nadando en piscina. No podría centrarme en también querer tener unos glúteos enormes, porque la vida no me daría para más y porque el físico al final pues tiene que repartir la energía, las calorías. Lo ideal es que centres tu atención en un único objetivo. Si tu objetivo ahora mismo es aumentar los glúteos, por favor, lleva una rutina específica de glúteos para entrenar en casa y haz todos estos consejos que te estoy dando. Pasamos al aspecto de la alimentación. El bloque de la alimentación he querido incluirlo porque para mí también es muy importante. De nada servirá que entrenes súper bien los glúteos si luego comes muy poco. Necesitarás comer mínimo tus calorías de mantenimiento, pero lo idóneo para ir desarrollando cada vez más tamaño en los glúteos será que tengas un exceso calórico, un exceso de energía que se consigue con las calorías. Eso no quiere decir que solamente te tengas que centrar en sentirte llena después de cada comida, ya que puedes comer muchas calorías sin apenas sentirte llenísima de hinchazón abdominal. Y es que una cosa es la saciedad y otra cosa son las calorías que necesitas. Por lo que una de tus misiones a partir de ahora será encontrar alimentos que tengan una alta concentración de calorías por poco espacio, por poco volumen. Por ejemplo, el aceite de oliva lleva muchas calorías y apenas ocupa mucho espacio de comida, ¿verdad? Lo mismo sucede con algunos frutos secos, o aún mejor, las cremas de frutos secos. La crema de anacardos, la crema de almendras, la crema de cacahuete, y si va enriquecida con proteínas ya ni te cuento, sería lo idóneo. Porque de esta manera estás untando un montón de frutos secos en una rebanada de pan, o te lo estás comiendo además con otro alimento, y no te estás saciando tanto como si comieras uno a uno cada fruto seco masticándolo, que te cansas de la masticación, que te sacias, que te cansas y no lo sueles combinar con otro alimento. Pero cuando optamos por una crema, no solamente estamos condensando un montón de frutos secos que hay ahí triturados, sino que lo estamos combinando con algún otro alimento. Esa crema se la ponemos a otra comida, ¿verdad? A otro alimento. Algunas que te puedo recomendar son estas de aquí. En especial, esta te va a gustar mucho por el sabor de chocolate y porque además también lleva proteína. Si quieres hacerte con alguna de ellas, te la dejaré en el enlace aquí abajo en el vídeo, en la descripción. Y además puedes utilizar mi código Jesús para que te hagan un descuento. También deberías ingerir más proteína de la que has estado ingiriendo hasta ahora. Una cantidad orientativa que te puede servir serían 2 gramos por cada kilo de peso corporal. Por ejemplo, si pesas 55 kilos, deberías tomar unos 110 gramos de proteína cada día. Esa es la cantidad de proteína que deberías tomar a base de comida, o bien si te quieres suplementar con batidos de proteína, da igual, toda la proteína cuenta, venga de cualquier fuente. No obstante, tendrás que priorizar fuentes de muy buena calidad. Los batidos de proteína pues al final podrían ser muy buenos aliados tuyos, porque si siempre entrenas, día sí, día no, o todos los días haces algo de ejercicio, pues
tendrás como anclaje terminar tu entrenamiento y tomarte tu batido de proteínas. De esta manera anclas el hecho de la actividad física con tu batido de proteínas y estarás dando siempre un plus más de proteína que realmente necesitas por ese desgaste muscular. Y no solamente para recuperarte de ese desgaste, sino para incrementar el tamaño muscular. Créeme, tendrás que comer más. Para personas que son muy delgaditas y que realmente les cuesta mucho subir de peso, podrían llegar a opciones como por ejemplo esta harina de avena enriquecida con proteínas, que no solamente es proteína, sino que también lleva harina de avena, un cereal muy interesante en carbohidrato de forma muy limpia. Y este cacito de harina de avena con proteína lo mezclarías también con otro de proteína. De esta manera estarás tomando suficiente proteína y aparte carbohidratos. No olvides luego mezclar ese batido no con agua, sino con leche o una bebida vegetal alta en calorías, ya que lo que a ti te interesa no es tomarlo con agua, sino tomar suficientes calorías. Un batido de proteínas con leche entera podría aportarte 400 calorías fácilmente o 500 incluso, dependiendo de la cantidad de leche que eches, y eso te va a ayudar un montón a promover ese entorno anabólico dentro de tu cuerpo después de entrenar. Eso sí, no te recomiendo los típicos ganadores de peso, los batidos para ganar peso, porque suelen llevar un tipo de carbohidrato que es muy similar al azúcar. Por eso te recomiendo mejor esta opción, harina de avena con proteína y una proteína. Te echas un cacito de uno, un cacito del otro y luego al salir del gimnasio lo rellenas con leche o con lo que tú quieras y te lo tomas. Resumidamente, en este vídeo hemos visto que añadir más peso no es la única forma de aumentar de tamaño un músculo, porque si no acabaríamos levantando todos tropecientos kilos y los que no levantan esa cantidad de peso pues nunca tendrían buenos glúteos. Y hemos visto que algo muy interesante era hacer el ejercicio más difícil. Recuerda también ingerir muchas más calorías de las que comes habitualmente. Si a día de hoy no has ganado mucho peso, es porque realmente no estás comiendo lo suficiente y tendrás que hacer un pequeño más esfuerzo, replantearte dónde encajar esos batidos, esas cremas de las que hemos hablado, y sin duda alguna esto en 8 semanas lo notarías un montón. Solamente estos dos consejos, el de las cremas como el de las proteínas con harina de avena, lo notarías un montón. Si haces al pie de la letra esto durante 8 semanas o 4 semanas, esto lo vas a notar. Otro aspecto que hemos visto muy importante era la repetición, la constancia, el hecho de seguir ahí entrenando otra vez y otra vez y otra vez. En 3 semanas no vas a ver nada, 4 semanas tampoco, vas a tener que seguir, y aunque a priori no veas esos resultados, tienes que continuar, tienes que mentalizarte de que los cambios están ahí, están a la vuelta, el tiempo va a pasar igualmente, así que aguanta, sigue haciendo y un día te levantarás y verás de repente cómo ese pantalón no te cierra por culpa de ese glúteo que se ha hecho gigante, o te verás en el espejo y dirás, wow, ¿qué ha pasado aquí? Créeme que ese día llega y es muy similar a lo que te estoy contando. Parece que al día a día no se está cambiando y de repente tienes una revelación o algo, se te aparece alguien ahí y te ven los glúteos enormes. Créeme que suele ser algo así. No es algo que cada día vayas notando que va más. Y por último y no menos importante, hemos visto la importancia de entrenar de forma específica. De no entrenar, pues eso, una rutina de CrossFit, pues a lo mejor no es lo mejor para tu objetivo. Por lo tanto, te recomiendo que lleves un entrenamiento específico de glúteos para aumentar masa muscular en los glúteos en casa. Sé súper específica con lo que quieras y tendrás resultados súper específicos. Así que bueno, ya te he dado esta pedazo de receta, repasa los puntos, anótalos, reflexiona en cada uno de ellos cómo puedes mejorar y ya simplemente el bizcocho lo tienes que preparar tú. Nos vemos.